Quiero invitarle a que podamos compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11. Vamos a compartir ahí una parte del versículo 29. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a estar compartiendo una parte del versículo 29. Le pido que en este momento de la palabra no se descuide, si puede dejar su celular en silencio, déjelo, porque sabe que este es uno de los momentos más difíciles del culto. Miren lo que le estoy diciendo, porque en este momento es cuando generalmente la atención es más frágil y cuando aparece con más intensidad el que quiere robar la semilla, que es la palabra, porque sabe que la semilla, a partir de una semilla, pueden producir muchos frutos. Entonces esté atento, usted atenta para recibir esta palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer de ahí la segunda frase de esta porción bíblica, la que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y aprended de mí, que soy, ¿cómo? Manso. ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Padre, gracias por tu palabra, la que estoy seguro vamos a recibir en esta hora, Señor, y va a dar fruto de forma abundante. Glorioso Espíritu Santo, unge mis labios para compartir esta palabra. Señor, simplemente soy un siervo en tus manos, contento de que me consideres, Señor, para poder compartir y hablar de esto tan grande y eterno como es tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Fíjese que llama la atención que nuestro Señor Jesucristo dijera que aprendiéramos de Él. Y sabe, hay muchísimas cosas que usted y yo podemos aprender de Jesús. De hecho, Jesús es el modelo por excelencia. Jesús es la estatura del varón perfecto. Usted y yo, según Filipenses capítulo 1, versículo 6, el Señor está trabajando en nosotros para llegar a la estatura de un varón perfecto, perfeccionando la obra que un día se comenzó. Si usted quiere saber por qué no nos fuimos con el Señor inmediatamente cuando le recibimos, ¿sabe por qué? Porque desde ese día el Señor comenzó a trabajar en usted y en mí a perfeccionar su buena obra, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Usted se pregunta, bueno, ¿y cómo trabajará el Señor? Tiene múltiples formas el Señor de trabajar. Una de las formas que el Señor utiliza para cambiarnos, para moldearnos, para ser, como relata el profeta Jeremías, como el barro en las manos del alfarero, son las circunstancias. Fíjese que muchas veces en las circunstancias, en las crisis, en las pruebas, queda evidenciada nuestras debilidades. Queda evidenciado lo que necesita ser cambiado, transformado. Y el Señor quiere trabajar en aquellas cosas, porque usted y yo tenemos que llegar, con la ayuda del Señor, a la estatura de un varón perfecto. Si hay alguien que no le gusta hacer las cosas a medias, es el Señor. Así que no se frustre, porque el Señor está trabajando. No se canse, porque el Señor no ha terminado. El Señor está trabajando. Fíjese que yo quisiera en esta hora, con la ayuda del Señor, la asistencia del Espíritu Santo, enfatizar en una característica que Jesús dice que tenemos que aprender de Él. Mire, fíjese que nunca Dios nos va a pedir a nosotros algo que Él no haya sido ejemplo, o que Él no nos haya dado antes. Bien, aquí el Señor Jesucristo dice que aprendamos de Él, no, fíjese, no a caminar sobre el agua como Él caminó.
El Señor Jesucristo no nos dice que aprendamos de Él y que ayunemos los mismos 40 días y 40 noches que Él ayunó, más allá de que alguien lo quiera hacer, pero no está diciendo eso. Él está hablando de una característica que Él tiene. Él dice: aprended de mí, que soy manso, y humilde, no de apariencia, sino de corazón. Fíjese que es imposible encontrar a una persona que sea mansa y que no sea humilde. Estas dos características como que van de la mano, la mansedumbre y la humildad. Yo quisiera destacar hoy día en la humildad. De eso vamos a hablar. Y he querido titular este mensaje: una llave llamada humildad. Yo conozco un hermano que es cerrajero. Este hermano, ¿sabe qué? Me contaba un día, Eliseo se llama, que él me decía: me dijo, a mi pastor le hice una llave maestra. Imagínense una iglesia grande de la ciudad, una cantidad de puertas. Entonces él le hizo una llave maestra. Y podríamos decir que la humildad es una llave maestra que abre varias puertas. A lo mejor usted no lo sabe, pero hoy día lo vamos a ver. Es una llave maestra que abre varias puertas. Yo le voy a mencionar algunas más adelante. Antes de avanzar, miren lo que dice otra versión de la Biblia, otra traducción de este versículo. Dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Características de nuestro amado Señor Jesucristo: humilde, humilde de corazón, humilde de verdad, humilde no de apariencia. ¿Se ha fijado que a veces nosotros decimos: oh, qué persona más humilde? Y la humildad que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con posición económica, por si acaso. Tiene que ver con una característica de la personalidad. Porque ¿sabía usted que hay personas pobres, que hay personas que viven en situaciones precarias pero son orgullosos? Se ofenden si usted les da alguna ayuda, en serio. Son personas que tienen carencias pero son orgullosos. Y quiero decirles más, que la naturaleza humana tiende al orgullo. Quiero decirle otra cosa, que probablemente la lucha contra el orgullo la vamos a tener que enfrentar mientras estemos aquí en la tierra. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. Un par de amenes, ¿ve? ¿Se ha fijado? Todos los demás lo sienten menos uno. Así dicen que es el orgullo. El orgullo es el antónimo de la humildad. Yo le decía de personas pobres, personas necesitadas, que son orgullosas. Pero también hay personas que tienen mucho dinero y son humildes. Entonces la humildad no tiene que ver con la posición económica. Alguien dijo: cuando una persona inclina la cabeza ante Dios, Dios se la corona. La humildad, lo que vale el humillarse delante del Señor. Y no se desvíe, porque el Señor Jesucristo quiere que aprendamos de Él. No le está dando otro referente. Jesucristo está dando el ejemplo. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Está usted verdaderamente interesada en aprender del Señor? Si a eso hemos venido hoy. Hemos venido aquí, delante de la presencia del Señor, en esta reunión de los santos, a que el Señor nos pula, a que el Señor nos revele cuáles son aquellas cosas que necesitan ser cambiadas de nuestra vida. Yo escuchaba al pastor Adelmo mientras estaba en la parte previa al mensaje, diciendo que nadie se vaya igual a casa como llegó, y nadie se va a ir tal cual. Porque usted se va a llevar una palabra del Señor que ya se la entregó. Jesús nos está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Ahí está. Fíjese que el diccionario Vine, un diccionario que habla del origen de las palabras, dice que la palabra
que está hablando nuestro Señor Jesús ahí, humilde, viene de la palabra tapeinos o tapeinos. Significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Para que nos vayamos haciendo una idea de la humildad. Según un diccionario que no es necesariamente bíblico, sino un diccionario secular, califica y describe a la humildad como modestia, docilidad, recogimiento, recato, paciencia, moderación, suavidad, humillación, sencillez, llaneza, acatamiento, sumisión, obediencia. Ahí ya tiene ya una puerta que abre esta llave de la humildad. Si usted y yo no somos humildes, no somos obedientes con el Señor. ¿Ve? Ya se están comenzando a mostrar las puertas de la que abre esta llave llamada humildad. Algunos antónimos para poder comprender mejor el término humildad. Mire, soberbia, vanidad, rebeldía. Cuando usted y yo tenemos conductas de orgullo que se oponen a la humildad, ¿sabe a quién nos estamos pareciendo? No al modelo de Jesucristo, sino que hay uno que se rebeló incluso antes de que el Señor creara al hombre y la mujer. Se produjo esa rebelión en el cielo. ¿Sabe quién fue? Fue uno de los principales ángeles, llamado Lucifer. Eso se produjo en el cielo. Él y una cantidad importante de ángeles fueron sacados, expulsados del cielo, producto de la rebelión. No es humilde una persona rebelde. No es humilde una persona orgullosa. ¿Y sabe qué? Hoy día está socavando a la iglesia el orgullo. Se lo digo fuerte y claro. ¿Sabía usted que hay un segmento de la población cristiano evangélica que hoy día no reciben una palabra de exhortación? Porque les es más fácil irse a otro lugar, irse a otra congregación, producto de aquello orgullo. Hay rebeldía en el corazón. Gloria a Dios. Y fíjese que Jesús se identifica con los humildes. Dios se identifica con los humildes. Lo vemos en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque Él se humilló. Jesús no tenía ninguna necesidad de venir aquí a la tierra a entregar su vida por nosotros. Él no tenía necesidades en el cielo. Entienda algo, que la condición de Dios no está en juego para nada. Dios es inmutable. Dios no tiene nada en Él que se pueda mejorar, porque Dios es perfecto. Se lo digo de otra forma. Dios sin nosotros, sin usted y sin mí, sigue siendo Dios tal cual. La cosa es que nosotros sin Él no somos nada. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, se humilló. Y miren lo que dice Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando estudiamos la palabra, la pregunta que deberíamos hacernos usted y yo: ¿qué sentir? Está hablando el apóstol Pablo, el Señor a través de él. ¿Qué sentir tiene que haber en nosotros que hubo en Cristo Jesús? Acá está la respuesta. Versículo 6. Hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese sentir quiere que el Señor también haya en usted y en nosotros, que sepamos humillarnos primero delante del Señor. ¿Ve? Ahora dice que se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque yo le pregunto, ¿quién puede humillar a Dios? Nadie. ¿Ve?
Y sigue diciendo la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona humilde es una persona obediente. Y sigue diciendo la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí hay otra clave. Antes de la exaltación viene la humillación. No hay verdadera exaltación para el hombre y la mujer de Dios si antes no hay humillación, porque la Biblia dice que el Señor, ¿a quién mira de lejos? ¿Se acuerdan? Al soberbio, ¿ve? Pero ¿a quién exalta el Señor? ¿Quién agrada al Señor? El humilde, el humilde. Fíjese que nosotros, el pueblo cristiano, tenemos, vamos a decirlo así, el hábito, por lo general, de orar de rodillas. Orar de rodillas ya es una condición de humildad, de humillación. Por eso dice la Biblia hoy de forma profética que llegará el día donde toda rodilla se doblará. Toda rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es la posición delante del Señor, de rodillas, la condición espiritual. Porque la Biblia habla, nuestro Señor Jesucristo enseñó de dos hombres que fueron a orar. Es una parábola. Uno que decía, gracias Señor que yo no soy como este. Yo hago tal y cual cosa, diezmo de todo lo que gano, ayuno. Como que salió con todo el currículum. Aunque haya estado de rodillas ese hombre, ese corazón estaba altivo, porque había otro hombre, un publicano, que estaba ahí, en ese mismo lugar, en esa misma parábola. El Señor Jesucristo lo relata, que le dijo al Señor estas palabras. Ni siquiera fue capaz de alzar su rostro y le dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. Es que saben, tenemos que saber, conocer cuál es nuestra posición. Tenemos que saber que nosotros, hermanos, hermanas, el Señor nos rescató, fue su misericordia. No fue nuestra trayectoria, no fue nuestro currículum, no fue nuestra condición, fue su misericordia, fue su gracia. Como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No son los méritos, por más que lleve 30, 40, 50 años sirviendo al Señor, sigue siendo su gracia la que me mantiene de pie. Sigue siendo su gracia, su misericordia lo que me perdona. Sigue siendo su gracia lo que me ha hecho salvo. Por eso dice la Biblia, por gracia, por el favor de Dios somos salvos. Por eso que la condición delante del Señor es de humillación. No rechaza el Señor a los humildes. Y Jesús, recuerde, nos dice a nosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Le dije entonces que este hermano Eliseo hizo una llave maestra, porque si no creo que el pastor hubiese tenido que cargar con una cantidad de llaves, pero tenía una llave maestra para abrir varias puertas. La humildad es una llave maestra, y yo le quiero decir algunas, pueden haber más, de las puertas que usted va a poder abrir y yo podré abrir con esta llave llamada humildad. Mire, una de las puertas que usted va a poder abrir con la humildad es la puerta del propósito de Dios. Si usted no tiene humildad, ni yo tengo humildad, no podrá el Señor obrar lo que el Señor tiene para nosotros, el propósito perfecto que Él tiene. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así lo dijo el apóstol Pablo. Imagínense el grado de humillación, porque sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí quedó el yo. Muchas de nuestras luchas son con el yo.
es que yo, es que a mí, ¿no es cierto? Y Pablo la hizo bien resumida, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, y ahora vivo para Cristo. Entonces lo que debería pasar de forma natural en nosotros es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, ¿no es cierto? Entonces, cada día nosotros deberíamos parecernos más a Cristo si verdaderamente ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Se está pareciendo usted más a Cristo? Gloria a Dios. Mire, 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí tienen que quedar las aspiraciones personales. Ahí tienen que quedar esos anhelos en la cruz del Señor. ¿Sabe? Ahí tenemos que entregar nuestros sueños delante del Señor para tomar los sueños que Él tiene para nosotros. Porque, ¿sabe? Sus planes son perfectos. Sus pensamientos, dice la Biblia, ahí en Jeremías 29:11, son de bien. Sus pensamientos, sus planes, sus proyectos, los proyectos de Dios son mucho mejores que el proyecto que usted pueda tener sin Dios. ¿Sabe? Otra de las puertas que abre esta llave de la humildad es la puerta de amar a los demás. Cuando no hay humildad, hay orgullo. Y cuando hay orgullo, usted no piensa en otro. Usted no es un caudal del amor de Dios para otros. Cuando hay humildad, usted piensa en los demás. Usted anhela, usted se mueve para ser de bendición para otros, partiendo por su casa, partiendo por el lugar donde usted vive, partiendo por su congregación. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, en otras palabras, como lo dice la sociedad, la calidad comienza por casa. Lindo que usted hable de amor y que salga a giras a otras ciudades, pero si usted no ama a los que están más cerca, en realidad no estamos entendiendo el mensaje del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos, ¿dónde? Primero, en su casa, en Jerusalén. Después vendría lo demás, pero primero ahí, en la casa. Gloria a Dios. Sigamos. Mire, otra de las puertas que va a abrir esta llave llamada humildad. La puerta que Dios nos exalte. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para exaltarle, para exaltarnos. Pero primero, ¿sabe qué? Hay que humillarse. Ese es el primer paso, humillarse. Mire lo que dice Job, capítulo 5, versículo 11, que pone a los humildes en altura. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Salmo 147, versículo 6 dice, Jehová exalta a los humildes. Si usted quiere ser exaltado, quiere ser exaltada, sea humilde. Seamos humildes y Dios, mire, Dios, porque a lo mejor usted está esperando que el hombre le exalte, es mejor que lo haga Dios. Porque Dios lo va a hacer en su tiempo. Porque cuando Dios le exalte en su tiempo, no le va a hacer daño, no se le van a ir los humitos en la cabeza. Usted se va a mantener bien afirmado porque sabe que la vida del cristiano es constante de rodillas, es constante humillado, humillada en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice la segunda parte de este versículo del Salmo 147, versículo 6. Dice, y humilla a los impíos hasta la tierra.
Gloria a Dios. La segunda parte de Lucas capítulo 1, en el versículo 52, dice: y exaltó a los humildes. Dios confirma su palabra. Mire, y esta me gusta, esta puerta. La descubrí no hace mucho tiempo. Así que se la voy a comunicar a usted. Esta llave de la humildad, ¿sabe la puerta que le abre? La puerta de recibir la palabra de Dios y aprender de ella. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la humildad con recibir la palabra? Si yo vine a recibir la palabra. Pero ¿no le ha pasado a usted que usted ha venido a este culto y usted ha recibido una palabra y usted ha dicho, bueno, yo también, está buena esta palabra, pero para el hermano tanto? ¿No le ha pasado alguna vez que está escuchando la prédica y se manda un codazo al lado? ¿O se da vuelta hacia atrás y le hace un cambio ahí de una subida de ceja? Escucha. A veces le pasa a los padres, ¿no es cierto? Cuando hay una predicación que le está dando duro a los hijos y llegamos a la casa y decimos, ¿no escuchaste al pastor lo que predicó? Pero cuando no nos gusta el mensaje llegamos calladitos o llegamos diciendo otra cosa, ¿no es cierto? Se le pasó la mano al pastor con la palabra. Está muy dura la palabra. Pasan otras realidades. ¿Por qué es importante la humildad entonces? Fíjese que Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ponga atención con esto, porque esto va a cambiar su cristianidad para muchos hoy. Dice: recibid con mansedumbre. Esto yo lo descubrí no hace mucho. ¿Por qué con mansedumbre? Por lo que yo le decía. Porque cuando hay orgullo, la palabra no es para mí. No, pues si no tengo yo ese problema. ¿Se ha fijado? No es para mí esa palabra. Estuvo linda la palabra, pero no era para mí. En cambio, cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, yo quisiera agregar otro término: cuando hay hambre. ¿Sabe qué? Usted se come toda la palabra como el profeta que dijo: me fueron halladas tus palabras y yo me las comí y su sabor era dulce como la miel. Pero después ¿qué le pasó? En la pancita. Gloria a Dios, porque el Señor cuando te habla no solamente te va a hacer cuchicuchi, nanay, el Señor te va a demostrar, va a ser un espejo, la palabra, y vamos a ver nuestra realidad. Y muchas veces hay gente que se ha ido ofendida de un culto como este, porque ha dicho, seguramente el pastor le comunicó algo al predicador y le dijo, como me conoce, por eso está hablando de eso, sabe que yo soy así. Y nos enojamos con el hombre. Es la palabra que es viva. Eso dice, es viva y eficaz. Por eso que pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes y la palabra te sigue hablando, te sigue hablando. No está bien lo que estás haciendo, cambia eso, por más que pones la tele, por más que pones la radio, por más que te metes al internet, sigue la palabra, porque es un espejo. Y cuando hay mansedumbre, tenemos esa cualidad de decirle al Señor, habla que tu siervo hoy. Cuando hay mansedumbre, tenemos esa cualidad que había en el salmista. Cuando el Salmo 139, él le dice, imagínese la humildad, le dice, examíname. ¿Es capaz usted de decirle eso al Señor? No, me da miedo, porque van a salir algunas cosas que no me van a gustar. Era tal el amor del salmista por nuestro Dios que él le dijo, examíname. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Gloria a Dios. Eso necesitamos nosotros. Eso con orgullo no se hace. Eso se hace con humildad, porque el Señor nos va a revelar. El Señor va a encender la luz, como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara. ¿Ve? Lámpara es a mis pies tu palabra. Dios no quiere que andemos a oscuras, pero necesitamos la humildad para recibir
su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, con mansedumbre, con humildad. Vamos a recibir la palabra. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres hablar? Permítanme leer de nuevo este versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser más santo? Amén. ¿No es cierto? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Saben lo que santifica? Lo que Jesús dijo que santifica ahí en Juan 17. Santifica, lo dijo en qué? En tu verdad. ¿Y qué dijo después? Tu palabra es la verdad. ¿Ve? Recuerde, esa llave de recibir la palabra se abre con la humildad. Esa puerta, quiero decir, se abre con esa llave de la humildad. Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, dice la palabra. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Por eso que es bueno que usted y yo busquemos en la palabra del Señor. Porque yo sé, ¿sabe? Es triste, perdón, porque esto quizás sea fuerte. Pero hoy día viene un profeta y la gente corre al profeta. Va al profeta porque quiere que le hable el Señor, porque hay un hambre. La Biblia dice que habría comezón de oír. Lo dice la Escritura. Y el Señor nos ha dado acá su palabra, que está ahí en las páginas de la Sagrada Escritura. Cuando usted y yo abrimos, estudiamos, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Si usted va, padre, madre, ahí a Deuteronomio capítulo 6, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, en todo momento el tema de nuestra vida en familia debería ser la palabra. La palabra debería ser lo central. La palabra de nuestro Dios. Es Dios hablándonos, ¿ve? ¿Sabe otra puerta que abre esta llave maestra, llamémosla así, de la humildad? Es la puerta para recibir consejos. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero cuando no hay humildad, ¿sabe qué? No, ¿para qué? No necesito que nadie me diga nada. No necesito ir donde alguien que tenga un conocimiento más grande que el mío, que tenga más de Dios. ¿Para qué? Yo puedo solo. ¿Ve? Porque falta la humildad. ¿Sabe? Otra puerta que abre esta llave maestra de la humildad es la puerta de recibir exhortación de nuestras autoridades espirituales. Porque cuando usted va a buscar consejos, ¿sabe qué? Usted está dando una muestra de humildad. Sí. Porque si no hubiese humildad, usted no busca consejo. No dije opinión, dije un consejo. Es bueno. Para eso el Señor ha puesto a los pastores, como dice Hebreos, que ellos velan por vuestras almas como quienes tendrán que dar cuenta. Es bueno que de repente le pegue un llamadito a su pastor, a su pastora, y le diga: ¿sabe qué? Mire, quiero hacer esto, quiero hacer esta inversión. Mire, ¿sabe qué? Quiero cambiarme de casa, quiero aquí, quiero allá. Mire, mi familia, tengo que tomar algunas decisiones. Busque consejo, sea humilde. Después no venga a llorar solamente por no haber buscado consejo antes. Seamos precavidos. Seamos sabios y andemos como sabios. Busquemos consejo. ¿Sabe? Otra de las puertas
que abre esta llave maestra de la humildad es la puerta para habitar con Dios. ¿Sabe con quiénes Dios habita? Según la Escritura, con los humildes. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dos cualidades, quebrantado y humilde. Pregunta, ¿puede haber algún humilde que no sea quebrantado? Pero la palabra del Señor así declara el quebrantamiento. Antes de la exaltación viene el quebrantamiento. Y sabe que es bueno que nos quebrantemos, es bueno que nos humillemos delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nos derramamos delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerda? Alguien puede decir, fue esta mañana. Estaba orando y el Señor me quebrantó, fui quebrantado. Cuando hay humildad, ¿sabe usted? Se quebranta. Y recuerde, dice la Escritura ahí en Isaías, capítulo 57, versículo 15, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y sigue diciendo la Escritura, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con los quebrantados y con los humildes. Permítame leer una vez más este versículo. Porque así dijo el alto y sublime, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. ¿Sabe? Desde el libro de los Hechos, cuando se produjo el derramamiento del Espíritu Santo históricamente, se han producido varios avivamientos más. Y me estaba recordando, el Espíritu Santo me recordaba lo que dice el libro de Crónicas, para que el Señor sane nuestra tierra. Parte diciendo el Señor, si se humillare mi pueblo. Fíjese, la importancia de la humillación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Estaremos siendo humildes hoy delante del Señor? ¿Estaremos siendo humildes hoy en nuestras relaciones interpersonales? ¿Estaremos siendo humildes en los lugares donde Dios nos ha puesto para hacer luz, para hacer sal, para ser distinto al mundo y no imitar al mundo? Gloria a Dios. Otra de las puertas que abre esta llave maestra de la humildad es la puerta de la gracia de Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe usted lo que quiere decir la gracia de Dios? Cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de favor. Es el favor de Dios. Y nosotros, ¿sabe qué necesitamos, iglesia? Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios en nuestra vida personal. Necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestras familias. Necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestra congregación. Necesitamos eso. ¿Y sabe qué tenemos? ¿Qué Dios nos ha dado? La llave. Usted y yo tenemos la llave.
Dice Proverbios capítulo 3, versículo 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Ve? Está la gracia, está la llave para poder acceder a estas cosas. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Salmo 149, versículo 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra humildad? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Quiero mencionarle algunas puertas más para terminar. ¿Sabe? Esta llave maestra de la humildad nos abrirá la puerta del consuelo de Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes. ¿Ve? Que consuela a los humildes, dice la Escritura. Otra de las puertas que abre esta llave maestra de la humildad es la puerta del perdón. Para perdonar. Con ese perdón que el Señor nos enseña en la Escritura. Ese perdón verdadero, genuino. ¿Sabe qué? Hay que ser humilde. Acuérdese que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús, estando ahí crucificado injustamente, mientras algunos le escarnecían, otros se reían de él, se burlaban, le pusieron ahí el letrero, ¿no es cierto?, de rey de los judíos de forma burlesca. Le pusieron una corona de espinas, él estaba clavado ahí. Lo que era un dramático, un horrendo espectáculo, una muerte vergonzosa. Jesús injustamente ahí crucificado. El mismo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por sus propios labios salieron estas palabras diciendo, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted no ha podido perdonar, ¿sabe qué? Probablemente le hace falta humildad. Y cuando falta humildad, falta obediencia. Hay rebeldía y a veces somos rebeldes. Sabiendo lo que dice la palabra, no obedecemos. ¿Sabe? Tomemos esta llave de la humildad. ¿Y sabe qué? Ocupémosla. Ocupémosla. Esta llave está disponible para todos. El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 16, dijo, unánimes entre vosotros, no altivos. Y miren lo que dice ahora, sino asociándoos con los humildes. Y miren lo que agrega después, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No nos asociemos con los orgullosos. No nos asociemos con los rebeldes. Asociémonos con los humildes. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Porque si Él nos está diciendo que seamos humildes, como Él es manso y humilde de corazón, es porque Él está dispuesto a ayudarnos para conseguirlo. Póngase de pie, por favor. Necesitamos ser humildes. No sé usted, pero yo sí. Alguien dijo en una especie de tester de orgullo para saber si éramos orgullosos o no. Dijo, mire una foto a ver quién es la primera persona que usted ve en la foto. Y si no nos gusta cómo salimos en la foto, decimos esta foto está fea. ¿Ve? Nos queda un poco de orgullo. Incline su rostro, por favor. ¿Por qué no le dice ahí, en reverencia al Señor, Señor, enséñame, ayúdame? Sin tu ayuda yo no puedo. Revélame, Señor, si en mi corazón hay orgullo. Revélame, Señor, si estoy alejado quizás de ti, con mi conducta, con mi forma de ser.
¿Cuántas veces, producto del orgullo, dañamos hasta las personas que más amamos? Dañamos a nuestros hermanos, dañamos a aquellas personas que quieren solamente hacernos bien porque tenemos conductas orgullosas. Necesitamos, hermano, hermana, considerar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos hoy a nosotros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona verdaderamente humilde se sale del centro, deja de ser egocéntrica, piensa en los demás. Una persona que es humilde, ¿sabe? No le interesa tanto lo que digan los demás, le interesa lo que diga Dios. Una persona humilde no le interesa tanto que la pisoteen, que la basureen. Si tiene el humilde quien le exalte, tiene el humilde quien le defienda. La Biblia dice que no nos venguemos nosotros mismos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted y yo tenemos quien nos defienda. Pero sabe, antes de irnos de este lugar, no podemos dejar de no decirle al Señor: Señor, revélame, porque probablemente en mi corazón hay orgullo, mi corazón se ha endurecido. Probablemente, Señor, estoy conteniendo tu bendición a través de mi vida para otras personas, producto del orgullo. Jesús nos dice hoy: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre, gracias por esta tu palabra. La recibimos, Señor, con humildad, porque la necesitamos. Señor, porque el pueblo tuyo, tu iglesia, camina como un pueblo avisado. Y no queremos, Señor, que el enemigo nos saque ventaja, porque vemos muchas veces y nos enteramos de cómo, Señor, se corrompen las relaciones en las congregaciones. Cómo, Señor, la falta de humildad ha traído, Señor, problemas, ha traído división, ha traído, Señor, enfriamiento en nuestras congregaciones. Porque hemos comenzado a hacer justicia por nosotros mismos, porque nos irritó, nos molestó lo que dijo tal o cual, y no hemos tenido la conducta de mansedumbre, no hemos tenido la conducta de humildad que tú tuviste, sino que fuimos, Señor, y queriendo arreglar las cosas a nuestra manera, las echamos a perder más. Señor, en esta hora, con humildad, aunque estamos de pie, pero Señor, con nuestro corazón de rodillas delante de ti, queremos pedirte, Señor, que nos enseñe a ser humilde, manso y humilde, como tú eres, amado Jesús, como tú nos diste el ejemplo. Señor, porque tú, Señor, nos enseñaste a través de tu ejemplo cómo era hacer el bien, incluso aquellas personas que no nos estaban haciendo bien, sino que nos estaban haciendo mal. Padre amado, queremos que el cielo se abra a favor de tu iglesia en medio de estos tiempos. Y así, Señor, como en este momento se siente, Señor, intensa esa lluvia, así también pueda, Señor, nuestros corazones ser esa tierra árida que reciba, Señor, esa lluvia espiritual, para que nuestros corazones sean verdaderamente corazones conforme tu corazón. Por eso nos humillamos en esta hora. Por eso, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Porque reconocemos que nos falta. Porque reconocemos que probablemente estamos lejos del modelo. Pero, Señor, está nuestra voluntad. Y estamos rendidos para decirte: ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos si no hemos acatado lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes, producto de la falta de humildad. Hemos sido indiferentes ante el dolor de nuestro hermano, de nuestra hermana. Hemos sido indiferentes ante muchas realidades que, teniendo el poder nosotros, teniendo la capacidad para contribuir a cambiar, no lo hemos hecho por falta de orgullo. Sabiendo que tu palabra nos enseña, y tú nos enseñaste que tenemos que perdonar, nos damos la licencia de no hacerlo simplemente porque no lo sentimos. Y, Señor,
retiramos el saludo a nuestros hermanos. Dejamos de hablar a nuestros propios hermanos en circunstancias, Señor, que la misma gracia, la misma misericordia que me perdonó fue la que también perdonó a mi hermano y a mi hermana. Padre, oro en esta hora por tu iglesia, en este lugar. Oro, Espíritu Santo, para que así como el salmista dijo, examíname, tú nos examines. Padre, que en esta noche, cuando estemos, Señor, ahí en nuestras camas, Espíritu Santo, háblanos, revélanos, Señor, porque no queremos ser religiosos. No queremos solamente ocupar parte de nuestro tiempo, Señor, en una reunión como esta. Nosotros queremos ser lo que tú siempre, amado Dios, quisiste y quieres, Señor, que nosotros seamos. Nosotros queremos, Señor, responder a tu llamado. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Por eso en esta hora y en esta noche te pedimos, Señor, ayúdanos para ser mansos y humildes de corazón, como lo eres tú, amado Jesús. Espíritu Santo, obra. Te lo pedimos y te damos gracias. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.